reforma laboral en México transformó el paradigma de la impartición de justicia del trabajo. Sobre el papel de la difusión y capacitación que ha ocupado la Escuela Judicial, platicaremos con el consejero Sergio Javier Molina Martínez, a quien tengo el honor de recibir en el estudio. Esto es Escuela Judicial. Acompáñenme. Comenzamos. Sergio Javier Molina Martínez. Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctorando en Derecho por la Universidad Panamericana. Cursó una especialidad en Derecho Constitucional en la Universidad de Salamanca, España, y especialidad en Derecho de Amparo en la Universidad Panamericana. Ha sido juez de distrito con adscripciones en las ciudades de Saltillo, Coahuila, León, Guanajuato y Ciudad de México. Como magistrado de circuito, integró el segundo tribunal colegiado del 27º Circuito con residencia en Cancún, Quintana Roo. Desempeñó el cargo de visitador judicial A, adscrito a la Visitaduría Judicial, y fue titular de la Unidad de Implementación de la Reforma en materia de justicia laboral. En diciembre de 2019, fue designado consejero de la Judicatura Federal. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Escuela Judicial. El día de hoy tenemos la gran fortuna y el honor de recibir al magistrado Sergio Javier Molina Martínez, consejero de la Judicatura Federal. Vamos a platicar sobre la reforma laboral y el papel de la Escuela Judicial. Consejero, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido a su programa. A ti, Frank, por invitarme a este queridísimo programa para el Consejo de la Judicatura Federal. Magistrado, permítame por favor empezar con la pregunta pues un poco más obvia. ¿Cuáles fueron las implicaciones que tuvieron para el cambio de paradigma del modelo de justicia laboral en México a partir de las reformas de 2017 y 2019? Bueno, Frank, como te decía, hace algunos años estuvimos en este mismo estudio y al igual que en esa fecha, finales del 2018 como hoy, el paradigma sigue siendo el mismo, que es cambiar la cultura laboral en el país. Esta cultura laboral implica un entendimiento distinto del fenómeno laboral. Y es un paradigma porque no es lo mismo, decía Kunt, no es lo mismo observar la realidad con un enfoque como se hacía hace algunos años, como se hace ahora. Ahora este enfoque implica un análisis desde la Constitución, desde instrumentos internacionales, en torno a un mismo objetivo, que es el fenómeno laboral, que está inmerso en toda la sociedad. Todos, de alguna u otra forma, estamos vinculados con el derecho laboral. De ese tamaño, Frank, es el cambio que desde hace algunos años como al día de hoy estamos viendo en la materia de justicia laboral en México. ¿Cómo ha incidido este cambio, consejero, en la impartición de justicia en materia del trabajo? Bueno, Frank, ha influenciado porque tenemos que ver, por una parte, de manera distinta el fenómeno laboral, pero por la otra es que desde hace ya algunos años y con la dirección del ministro Arturo Saldívar se dio un esfuerzo importante por darnos los elementos, darnos las herramientas para enfrentar este cambio de paradigma. El Poder Judicial formaba parte o forma parte de esta nueva reestructuración que se hace para la justicia laboral e implica muchos aspectos. Uno de ellos es darnos los tribunales laborales la infraestructura para resolver las controversias, pero podemos platicar más adelante de todos los cambios. Uno de ellos es, muy importante, la formación y selección del personal que opera estos nuevos tribunales y en donde la Escuela Federal de Formación Judicial ha jugado y seguramente jugará un papel determinante en este cambio de paradigma en México. Pues justamente esa es mi siguiente pregunta, consejero. ¿Qué papel ha jugado la Escuela Federal de Formación Judicial en este cambio? Ha sido un papel fundamental. Desde la dirección de nuestro queridísimo doctor Arturo Bárcena, se ha jugado un papel de dirección y acompañamiento en dos grandes sectores. Por una parte, a nivel interno, en la formación y selección del personal que va a constituir estos nuevos tribunales laborales. Desde los escaños, desde los puestos más pequeñitos, que por ello menos importantes, hasta los más importantes que son las y los nuevos jueces en materia de justicia laboral. Ustedes bien lo saben, el público deberá saberlo, que es un esfuerzo importante porque alrededor de 42,000 personas se han capacitado en este modelo. Este es en el aspecto interior.
en el aspecto institucional, pero en el aspecto externo o en relación con otros poderes u otros sectores de gobierno, el papel ha sido igual de importante, porque hemos acompañado a través de convenios de colaboración, a través de clases presenciales, de clases universales a todo mundo, estos nuevos contenidos que internamente como externamente han sido llevados a cabo por la Escuela Federal, de tal suerte que la Escuela Federal de Formación ha cumplido con el reto que ha implicado el nuevo paradigma en materia de justicia laboral, dado el aspecto interno como el aspecto externo de acompañamiento a otras instituciones, Frank. En ese mismo contexto, consejero, pues me gustaría mucho resaltar una de las cosas que está usted mencionando, pues precisamente no solamente la capacitación al interior del Poder Judicial era suficiente para poder cubrir, ¿no?, este nuevo modelo, sino que necesariamente teníamos que voltear a ver hacia afuera, ¿no?, personas litigantes, otras instituciones. De esta u otra manera, pues también el modelo de justicia laboral funciona gracias a que tenemos, de alguna forma decirlo, un sostén hacia afuera del Poder Judicial. ¿Cuál sería su opinión? Fíjate que desde que iniciamos esta aventura, que es la implementación de la reforma en materia de justicia laboral, advertimos esa necesidad, que no solo implicaba este cambio de paradigma, esta nueva visión del fenómeno laboral, el análisis y la capacitación al interior, sino que también tendría que ser en los mismos contenidos y en el mismo nivel de exigencia al exterior, porque el cambio de paradigma no solo lo iba a llevar a cabo el Poder Judicial de la Federación como un poder del Estado mexicano, sino las demás instituciones, y así nos dimos a la tarea de compartir contenidos. Así lo hizo en esta perfecta dirección del director de la escuela, nuestro queridísimo doctor Arturo Bárcena, compartiendo estos contenidos vía institucional, con barras de abogados, con universidades, con poderes o tribunales superiores de justicia. Nada menos se celebró un convenio con la CONATRIP, que es la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, para dotarles, mandarles, compartirles todo el conocimiento que al interior se estaba desarrollando. Y entonces yo podría decir que no son estas solo 42,000 personas las que se han formado o capacitado, estimado Frank, sino una multiplicidad de personas, porque podremos estar muy contentos de esta actividad interinstitucional, porque no solo se compartió el contenido, sino nuestros contenidos, nuestros planes de estudios son tomados como referencia en las capacitaciones en los estados, en las barras de abogados, en los diversos institutos, y ahora, como te decía al inicio de esta plática, en las escuelas, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde soy profesor. También ahí se están tomando los contenidos que diseñamos ya hace algunos años. Frank, tú eras muy joven todavía cuando los diseñamos dentro de la Escuela Federal de Formación Judicial. Aparte, consejero, decirlo también a nuestro público, usted es uno de los principales divulgadores de este cambio y de paradigma, no solamente en su papel como consejero, sino también autor de diferentes libros, y ahora que nos comenta, pues también en la formación en las aulas. Consejero, vamos a una breve pausa. A nuestra audiencia, por favor, no se desconecten, apenas comenzamos y están viendo Escuela Judicial. Estamos platicando con el magistrado Sergio Javier Molina Martínez, consejero de la Judicatura Federal. Consejero, hace un momento nos hacía mención precisamente de cuál había sido el papel de la Escuela Federal de Formación Judicial, y en particular me gustaría preguntarle por un producto que es fundamental en este proceso de capacitación, que es el Plan Integral de Formación y Selección en materia de justicia laboral. ¿En qué consiste este plan? Bueno, este plan fue diseñado cuando tu servidor, Frank, era el más humilde de los servidores públicos en la unidad de implementación de la materia de justicia laboral. Así es. Ahora lo sigo siendo, pero en otro ámbito de acción. Ahí diseñamos, junto con el entonces director y el señor ministro Fernando Franco González Salas, un plan que llevara la formación en primer plano, y luego la capacitación y finalmente la selección. Nos preguntamos, dentro de las muchas interrogantes que este sistema implicaba resolver,
era cómo llevar esta capacitación, esta formación y esta futura selección. Y se decidió hacer un plan integral de formación. Fue inédito, porque a partir de otras reformas constitucionales, de otras transformaciones en la implementación o implantación de nuevos modelos de justicia, a partir del ensayo y el error de estos modelos, diseñamos un plan distinto, un plan que implicara una segmentación de etapas, que llevara a los alumnos, a las alumnas, de lo menor a lo mayor, y que además fuera secuencial, evaluable, con estándares evaluables propios de la Escuela Federal, y que pudiera ser compartido a otras instituciones. Y entonces este plan de capacitación fue diseñado por segmentos, y el segmento, digamos, básico era una sensibilización de la transformación o este nuevo paradigma. Una segunda fase, ya un poco más elaborada, era la actualización. Ya una culminación de estas dos primeras era una especialización, para que las personas que transitaran por estas fases llegaran a una selección ya muy robusta, muy formada, muy preparada, porque la Constitución, estimado Frank, exige en el artículo 123, apartado A, fracción 20ª, primer párrafo, que las juezas deben de tener competencia y experiencia. Se diseñó que este plan podría dar un poco esta competencia y esta experiencia, además de la actividad profesional que cada uno de los aspirantes mantuviera. Y es así como se diseñó este plan integral de formación, Frank, que ustedes lo sabrán mejor que yo, en la escuela ha sido uno de los más exitosos en su implementación, y sigue siendo. Alrededor de casi 6,000 personas han ya casi egresado de la especialización, ¿no? Un curso de posgrado que dota a los operadores, a las aspirantes, a quienes se formen, de herramientas y competencias para asumir de mejor forma los diversos cargos que ofrece la carrera judicial, estimado Frank. Consejero, ¿sobre qué ejes rectores se construyó este plan? ¿Y sobre qué principios considera que fueron los fundamentales? Bueno, esta segmentación, como dijimos, fue la universalidad en los conocimientos. Es decir, todo aquel que estuviera interesado en este cambio de paradigma, en esta transformación, pudiera ingresar segmentadamente a la primera etapa, que era la sensibilización, posteriormente a la actualización, y luego a la especialización, y finalmente a los concursos de oposición. De acuerdo. Además, que fuera evaluable en cada una de las etapas, con una profunda seriedad que el cambio lo ameritaba. Por supuesto. Pero sobre todo, que además pudiera compartirse con las demás instituciones. Sobre esas bases, Frank, se pensó, pero lo mejor es que se ejecutó, y lo que va a ser todavía mejor para la sociedad, como una muestra de responsabilidad del Poder Judicial de la Federación, se seguirá haciendo con mucho éxito, como se hace al día de hoy. Consejero, vamos a una breve pausa. Por favor, acompáñame a conocer esta recomendación bibliográfica que sin duda alguna seguirá incrementando su gusto por el conocimiento jurídico. Regresamos. Pensar como un abogado, una nueva introducción al razonamiento jurídico. Obra que trata sobre la forma de pensar y razonar de abogados y juzgadores y los métodos argumentativos que son utilizados para la toma de decisiones en el mundo del derecho. El objetivo es ofrecer una contribución académica y una reflexión crítica en esta materia. Incluye las reglas y formalidades en el derecho, la práctica y los problemas de los precedentes, el uso y abuso de las analogías, el desafío del realismo jurídico y la interpretación de las leyes, además de la creación del derecho con reglas y pautas y la carga de la prueba, entre otros temas. Consulte esta obra. Está disponible en la Biblioteca Felipe Tena Ramírez de la Escuela Federal de Formación Judicial. Muchas gracias por continuar con nosotros.
Consejero, hace un momento nos platicaba pues precisamente qué es el Plan Integral de Formación y Selección, en qué principios y ejes rectores se basó, pero me gustaría preguntarle, ¿se eligió algún modelo de capacitación o sea, determinado? Y si sí, ¿cuál es este modelo? Bueno, el modelo fue una visión crítica. Actualmente los modelos de enseñanza del derecho no pueden ser de otra forma, sino la constante reflexión y cuestionamiento, tanto de lo que manteníamos en el modelo como lo que nos dimos para efecto de encontrar mejores soluciones, no solo a los expedientes, se escucha muy frío resolver expedientes, sino las personas que están detrás de él. Por supuesto. Frank, la sociedad mantenía una exigencia muy marcada en la administración de justicia laboral. Era uno de los principales elementos que eran cuestionados, porque los juicios eran muy largos. Las personas que nos ven, que nos escuchan, sabrán que los juicios tardaban varios años, 4, 5, 10 años, 15 años en resolverse, y esto no era una impartición de justicia eficiente en los términos que la Constitución establece. Entonces, tendríamos que cuestionarnos por qué estaba sucediendo esto, qué nos dimos y cómo a partir de estas nuevas reglas poder encontrar los mejores derroteros para que la sociedad, la gente que nos ve en sus casas, encuentre una solución efectiva a los problemas jurídicos laborales que los aquejan día a día, estimado Frank. Consejero, además, yo después de que usted nos menciona estos tiempos tan largos que se llevaban anteriormente, he escuchado también resultados nuevos con un promedio de días que no superan a los 2 meses. ¿Cuáles son los resultados que usted considera que ya ha dado el nuevo modelo de justicia laboral? Bueno, estimado Frank, es importante que la gente que nos escucha, que nos ve, sepa que el modelo ha cambiado. El modelo ahora transita por 2 etapas fundamentales, que es una conciliación prejudicial, es decir, expertos en comunicación que acercan a las partes para que encuentren una forma distinta de resolver sus casos. En el momento en que las partes no encuentren una solución, entonces podrán acudir a los tribunales. Y es ahí en los tribunales en donde nuestros jueces están presentes, listos para resolver sus controversias de manera moderna y eficaz, así lo diría. ¿Por qué moderna, Frank? Porque todas las audiencias, todos sus actos son públicos. Tú y yo podemos estar presentes en una audiencia frente a las y los jueces y ellos están resolviendo de cara a los ciudadanos, de cara a las partes, lo que le da una amplia legitimación. Pero además, todos sus actos, todas las actuaciones, todo lo que sucede en el expediente para que las personas que nos siguen lo puedan comprender, son de manera concentrada. Es decir, en un solo acto resolver la mayor cantidad de cosas. Y además, que las exposiciones, que las pruebas estén observadas, advertidas por los jueces. Y todo sea de manera oral en ciertas etapas de estos juicios. Esto hace, Frank, que los juicios sean más entendibles, sean más dúctiles, sean más legitimados y las partes puedan saber por qué obtuvieron un resultado o por qué no lo obtuvieron. Estos principios, estas formas, estas nuevas maneras de resolver los casos, los conflictos, ha dado los primeros resultados. Y los primeros resultados es que los juicios, los casos, después de que ingresan a los tribunales, tardan alrededor de 6 meses en resolverse cuando se trata de despidos injustificados, donde los patrones despiden de manera injustificada a los trabajadores. Es un despido, estos se resuelven en la materia federal en aproximadamente 6 meses. Y los conflictos de seguridad social, porque también esto se resuelve, Frank, que es reconocer una enfermedad, un accidente de trabajo, la invalidez o las lamentables defunciones de los trabajadores, sus beneficiarios pueden acudir a nuestros tribunales federales y estos se están resolviendo en menos de 5 meses. De tal suerte, Frank, que podemos hablar de un éxito en la implementación de este nuevo modelo de impartición de justicia en el país, porque la materia laboral deja de ser aquella justicia que tardaba años en resolverse para ahora ventilarse los casos de otra forma, en donde el Poder Judicial ha asumido su compromiso y este ha sido asumido con mucho éxito gracias al esfuerzo
de la Escuela Federal. Es por eso que ahora estamos aquí, Frank, platicando de estos temas. Pues al contrario, muchas gracias, consejero. Y bueno, pues usted lo ha dicho, yo lo he escuchado y lo cito en ese contexto. Esta era una deuda histórica que se tenía no solo con la impartición de justicia, particularmente con la justicia social. Consejero, ¿qué retos nos vienen para la formación y la capacitación? Bueno, Frank, a partir del 3 de octubre pasado, todo el país, de frontera a frontera, del Golfo al Pacífico, ha estado cubierto o se ha cubierto por esta nueva visión de resolver los conflictos o los casos laborales. Es decir, a partir del 3 de octubre pasado, todo el país entró en vigor el modelo de impartición de justicia. Y esto implica, Frank, que los 100 tribunales que tenemos en funcionamiento, 99 que resuelven conflictos individuales y 1 que resuelve los conflictos colectivos, operen de la misma forma en que lo han venido haciendo, es decir, con eficacia, con eficiencia, de cara a las y los ciudadanos. Los retos es seguir manteniendo la vigencia de estas actividades y entonar, yo diría, entonar ahora con el juicio de amparo. El juicio de amparo juega un papel fundamental porque todos los casos son revisables en juicio de amparo y entonces ahora tendremos que llevar el conocimiento, además de los nuevos operadores, además de los abogados, las barras, las universidades, a los operadores del juicio de amparo, para que ellos en sus resoluciones puedan sintonizarse con esta nueva vigencia. Lo hemos estado haciendo, la escuela ha fungido, ha asumido este reto de excelente forma y yo creo que apenas es la llegada a un escalón más. Siguen más o mayores retos, que es que siga la justicia, que siga resolviéndose de esta manera rápida, ágil, desformalizada y que continuemos, sobre todo, llegando a la sociedad a resolver sus casos, quienes más lo requieren y más exigen de nosotros una mejor actuación, Frank. En eso estriba el reto por vencer. Consejero Sergio Javier Molina Martínez, muchas gracias por permitirnos platicar con usted, pero sobre todo por darnos claves que nos permiten entender una materia de la que pocos o nadie, diría yo, conoce tanto como usted. Al contrario, Frank, me siento muy afortunado, muy contento de estar hoy aquí en su programa, en el programa de la Escuela Federal de Formación, con el público que nos sigue y que seguramente esta será la primera de muchas entrevistas en la cual estemos aquí con ustedes en la escuela, platicando de estos temas tan trascendentales que implica un cambio de paradigma, pero sobre todo, lo hemos dicho muchas veces, un compromiso del Estado mexicano para que la justicia social llegue a quienes necesitan, a los trabajadores, sin duda, pero también a los sindicatos y a los micro y pequeños empresarios que dan mucho esfuerzo en la celebración de nuevas fuentes de empleo y en las cuales el Poder Judicial está permanentemente interesado para que las controversias o los conflictos sean resueltos, dándole a cada cual lo que es suyo. Con esta frase de Cicerón quisiera despedirme, Frank. Pues, consejero, este es su espacio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestro auditorio por seguirnos. Esto fue Escuela Judicial. Nos vemos en la próxima.